Bien, continuamos entonces esta segunda parte. Decíamos que Boas se interesa muchísimo por, bueno, estas particularidades culturales, ¿no? Y desentendiéndose tanto de sus rasgos generalizadores como de los determinismos, atiende a un enfoque, bueno, que justamente dé cuenta de esas particularidades, de esos procesos y hace mucho hincapié en el papel, decíamos, de la costumbre, ¿no? Hay esa idea de la costumbre como algo que es aprendido en el seno de la propia sociedad, que está nutrido, ¿no? Por los aspectos tradicionales, de manera local, y por ende, bueno, abre ahí a esa posibilidad también de la transformación y del cambio, ¿no? Que son estos aspectos dinámicos que el evolucionismo y el difusionismo, decíamos, se había de alguna forma desentendido, ¿no? En pos de los aspectos comunes y generales. Entonces, en esa clave, en esa frecuencia, acá aparece, bueno, cuál es el papel de la costumbre, por qué Boas le da tanta importancia, ¿no? En este sentido, y de alguna forma él lo entiende como, bueno, el colchón, la base en la cual se organizan y cobran entidad las culturas, ¿no? Particularmente. Pero acá incorpora en este capítulo 12 un aspecto que es el factor emocional, ¿no? De la tradición o de la costumbre, ¿no? Acá esto es muy importante, es central, él ahí lo va a trabajar y lo va a desarrollar un poco en la relación y distinción entre la vida primitiva y la vida civilizada. Pero a mí me interesa ubicarlo o situarlo, mejor dicho, bueno, parte de esta tradición alemana, ¿no? En todo esto que venimos trabajando desde el inicio, ¿no? En su raíz más antiintelectualista, podríamos decir, en este desprenderse o atender a otros aspectos que no sean los racionales, ¿no? Y darle lugar a la emoción, al sentimiento, como factores también, elementos explicativos dentro de una teoría científica. Algo que, por supuesto, no estaba presente, ¿no? Ni en el evolucionismo ni en el difusionismo, sino que justamente eran los elementos racionales los que daban cuenta de los procesos de desarrollo de la humanidad. Entonces, acá Boas se sitúa en la clave emocional y la entiende como parte de la dinámica o de la creación de estas costumbres. Entonces, él, en esa especie de ejercicio, ¿no? De distinción y de relación entre el mundo primitivo y el mundo civilizado, él ahí argumenta en pos de que, bueno, que el sentimiento, ¿no? Se encuentra en la base de las instituciones y que la razón es débil frente a la emoción, ¿no? Esto que le hemos escuchado decir muchas veces a Gloria en el desarrollo de las clases. ¿Qué quiere decir esto? Que hay, digamos, la vida primitiva es una vida irracional, o que nosotros tenemos digamos, de que nos guiamos solamente por el sentimiento. No. Por supuesto que hay aspectos de la vida que son racionalizados, de que son explicados, de que hay una dimensión mental consciente, pero que no toda la vida cultural se puede explicar por estas vías, sino que debemos atenernos, ¿no? O prestarle atención a el aspecto emocional. Y entonces ahí lo que él señala, dice que estas acciones que se van dando de manera constante, permanente en el interior de las culturas, como son las costumbres, como son los hábitos, algo que se repite cotidianamente y en algunos casos se repite con aún más fuerza y se
constriñe a las generaciones más jóvenes y a los niños también a comportarse de determinada manera. Esto que se va haciendo de manera constante, en algún momento llega a ser automatizado y por ende dice pasa a un plano de lo no consciente, ¿no? Es algo que se hace sin necesidad de pensarlo. Nosotros podemos hacer el ejercicio de trasladarlo a nuestra propia vida, a la actualidad y ver qué aspectos de nuestra vida cotidiana están guiados por esto que no pensamos necesariamente, ¿no? Subir las escaleras, a veces, bueno, qué es lo que hacemos cuando nos levantamos, algo que hacemos constantemente sin necesidad de prestarle demasiada atención. Y ahí también desarrolla y despliega una serie de ejemplos y de situaciones donde esto está bueno, expresado, ¿no? con mucha claridad. ¿Qué es lo que él dice? Frente a ese arraigo tan emocional, ¿no? que se va dando con la fuerza que tiene ese hábito, en las situaciones en las que esto es quebrantado, donde hay una transmutación de la costumbre, lo que aparece ahí es, bueno, el rechazo, el desagrado, un sentimiento de oposición a esa transmutación de la costumbre. ¿Qué quiero decir con esto? Él habla ahí de, bueno, de las costumbres alimentarias, de los modales en la mesa, de las normas de vestimenta, ¿no? Y cuando alguien quiebra esto que entendemos como, bueno, lo establecido, lo dado, lo que conocemos, ¿no? Nos genera, bueno, cierto rechazo, lo percibimos, ¿no? No podemos dejar de notarlo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que tenemos la costumbre de utilizar tenedor y cuchillo, de comer con la boca cerrada, de no mostrar nuestros alimentos, etcétera, etcétera. Bueno, frente a alguien que come con la mano o que habla y uno ve lo que come, ¿no? Todas estas situaciones lo que nos genera justamente es un sentimiento de desagrado, ¿no? O frente a noticias que decimos, bueno, en otros lugares se encontraron, no sé, animales domésticos, perros, gatos que aparentemente eran comercializados, ¿no? Bueno, lo que en general sucede ahí es la repugnancia, el rechazo frente a esto, ¿no? Entonces, él dice, bueno, ahí aparece claramente cuando esa costumbre se quiebra, ¿no? Aparece este sentimiento, esta emoción que nos da cuenta de este basamento emotivo, ¿no? Y no aparece ahí claramente un aspecto objetivo, racional, ¿no? Esto, por ejemplo, lo podemos pensar cuando nosotros decimos, bueno, comemos carne de vaca, de determinados animales, sin ningún problema, de cerdo, pero nos produce rechazo, como decíamos, ¿no? El consumo de caballo o de algún animal doméstico, un perro, un gato, ¿no? Y aparece ahí, bueno, frente a eso, ¿no? El rechazo, por supuesto, pero bueno, se abre la posibilidad de la explicación. Entonces, nosotros decimos, no, bueno, son carnes, no podemos comer animales domésticos, eso no es bueno, etcétera, etcétera. Pero bueno, si nosotros nos guiáramos por un motivo racional, no habría necesidad de esa distinción. ¿Por qué? Porque es proteína, porque es carne, y si nosotros lo adjudicamos a un planteo racional, bueno, es tan válida o es tan nutritiva la carne de este caballo como la de cerdo. Sin embargo, no nos produce lo mismo. Entonces ahí encontramos un poco esta clave o este argumento tan fuerte que aparece en el planteo boasiano. Entonces, él dice, ese apego a la costumbre es justamente lo que genera, ¿no? Esa resistencia al cambio.
Y en el caso, dice, de las sociedades primitivas, este entramado, dice, hay mucha más fuerza de la costumbre que la que podemos encontrar en las sociedades civilizadas. Pero esto no quiere decir que en la actualidad, en nuestras sociedades, esto no esté, no figure, sino que en todo caso ha habido un corrimiento de esos factores emocionales o de esos factores tradicionales en pos de un pensamiento o un desarrollo más intelectual, más racional, ¿no? Pero esto no quiere decir que ni los primitivos sean absolutamente emocionales y por ende irracionales, ni que nosotros seamos absolutamente racionales y desestimemos los aspectos emotivos. Entonces, lo que es interesante de pensar ahí es justamente esta prevalencia de los rasgos emocionales del sentimiento en esta costumbre, ¿no? En estos hábitos. Y él ahí incorpora el concepto de racionalización secundaria, ¿no? Es importante porque justamente nos dice que es secundario en tanto se da para explicar, para dar cuenta, ¿no? de la acción que se ha desarrollado. Muchas veces en pos de argumentar contra esa ruptura de la costumbre o muchas veces frente a un extraño, un niño, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no podemos comer con el cuchillo y sí con el tenedor? ¿Por qué no podemos, no sé, erutar en la mesa? ¿Por qué nos genera determinado rechazo a determinadas preguntas? Bueno, ahí dice, se despliegan este tipo de explicaciones que no nos hablan de los orígenes, de sus causas primarias, ¿no? Sino que más bien son justamente argumentaciones, elementos que nos permiten darle sentido a aquello que hacemos y porque suscribimos en todo caso a la costumbre o a la tradición que estamos, entre comillas, defendiendo. Pero también es interesante poder pensar que la ruptura de estas costumbres o la pregunta, en muchos casos de, bueno, niños que todavía no han incorporado del todo el hábito o de personas que son extrañas a la costumbre, a la cultura, perdón, lo que nos abren es, bueno, la posibilidad de reflexionar también y de revisar esas acciones. Entonces ahí también es, bueno, si bien hay un apego, ¿no? O una tendencia al apego emocional a la costumbre, también frente a estas situaciones lo que se abre para los individuos es la posibilidad de transformar eso. Porque, bueno, esto también hay una dimensión, por supuesto, que es construida, que es histórica, que es arbitraria y por ende también es modificable. Porque si no, pareciera o quedaría el planteo de Boas afincado en una idea de, bueno, de la imposibilidad de transformar. Y él, bueno, decimos que se ocupa de los factores dinámicos, cree en el cambio cultural, lo registra, lo observa. Bueno, entonces también esto aparece como una posibilidad, ¿no? Si bien hay rechazo, también ese rechazo puede ser inicial y después se puede abrir a las posibilidades de poner en cuestión, problematizar, si queremos decirlo en esos términos, esas costumbres, ¿no? Algo que también es una forma de poder leer, ¿no? nuestra realidad, nuestra actualidad, ¿no? Pensemos, no sé, en las relaciones de género, ¿no? Esto que también era visto, era percibido como parte de una normalidad, como parte de un deber ser, de algo que siempre había sido así, hasta casi por naturaleza, ¿no? de los géneros. Bueno, ahora comienza a ser absolutamente revisado y puesto en cuestión constantemente y, bueno, nos abre a nuevas relaciones, nuevas posibilidades de establecer esos vínculos y de nuevos parámetros, ¿no? Para establecer eso. Entonces ahí también podemos pensar en que los cuestionamientos a veces sirven para reforzar, pero también a veces sirven para rever y transformar, ¿no? Que es un poco la clave
la clave o lo que a mí me parece más interesante del planteo de Boas. Y en este sentido, lo que él dice a modo de conclusión, podríamos decir, para distinguir, bueno, cuál sería la diferencia, ¿no?, entre la vida primitiva y la vida civilizada. Es justamente esos niveles de constreñimiento, de apego, a la tradición o a los elementos sí, tradicionales, ¿no? En nuestra civilización, dice él, hay una eliminación gradual de las asociaciones emocionales y un incremento de la actividad racional y por ende una tendencia a eliminar los elementos tradicionales. Sustitución de expresiones sensoriales por asociaciones intelectuales, ¿no? Así hay unos fragmentos del texto de Boas que nos permiten dar cuentas. Él digamos, no desvincula la vida primitiva de la vida civilizada. Él la plantea también como dentro de un mismo carril o una misma línea de desarrollo. No es que los plantea como seres aparte, ¿no?, sino justamente tendiendo a tener aspectos comunes, ¿no?, elementos comunes. Entonces, es interesante poder pensar esto tanto para problematizar, ¿no?, la preeminencia de la razón y de los elementos intelectuales en nuestra propia vida, pero también en entender que bueno, la vida primitiva también posee algunos elementos racionales, aunque en menor medida, ya que los aspectos tradicionales y la costumbre constriñen mucho más la vida de los individuos. Bueno, haciendo un pequeño repaso, vemos acá cómo en esa centralidad que va a tener el concepto de cultura aparecen estos distintos elementos, ¿no?, en sus factores dinámicos, en el método histórico, ¿no?, de cómo abordar esas culturas, en sus aspectos diversos, en el diálogo, podríamos decir, con la dimensión biológica, tanto en su discusión o en su debate con los argumentos raciales, como con la observación del comportamiento de otras especies animales, como con también la dimensión geográfica o del medio ambiente, ¿no? Ahí la naturaleza aparece en esas diferentes dimensiones. A la vez, decíamos, con bueno, los postulados del evolucionismo y del difusionismo, que son un poco bueno, la referencia del momento y entonces la posibilidad de ir desarmando esos argumentos en pos de dar cuenta de un nuevo enfoque. Y lo que entiendo yo, toda esta dimensión emocional o del sentimiento como, bueno, la expresión más clara de esa línea que nosotros venimos trabajando con la tradición alemana y la influencia fundamentalmente de Dilthey, ¿no?, para poder mostrar, bueno, ese trasfondo, decíamos nosotros, ¿no?, intelectual que aparece, ¿no?, en el planteo boasiano y que después se irá recuperando de distintas maneras o de distintos aspectos en las derivaciones de este enfoque, pero es algo que, bueno, aún nos resta por ver. Bueno, espero que les haya servido y bueno, los invito a transitar, a leer el material y en todo caso a tener una instancia colectiva de discusión y de consultas para precisar alguno de los aspectos que pudieron haberme quedado sueltos. Les mando un saludo.